Muy bien. Vamos a ver, primero me confirman si me están escuchando y si ven mi pantalla azul. Sí, ingeniero. Ok, Sí, ingeniero, muchas se gracias. escucha serio. Gracias. Muy bien, veíamos ayer la última de las superficies o el último de los trazos. Y bueno, se trataba de la ecuación y igual a x cuadrado que originalmente ya más o menos la conocíamos, era la gráfica que aparece ahí en la parte de la derecha. Y le contaba que, o le recordaba, mejor dicho, que cuando esas gráficas le sumábamos una cantidad, lo que ocurre, o las ecuaciones, lo que ocurre es que las gráficas se mueven tantas unidades hacia arriba como la cantidad que sumemos. Eso es lo que está tratando de representar esa figura. Lo interesante aquí es que la ecuación y igual a x cuadrado es una ecuación es una gráfica en la que la parábola se abre en la dirección del eje y positivo. Significa que si fuese la gráfica fuera menos y igual a x cuadrado, esa parábola se abriría hacia abajo, hacia el eje y negativo. Y si fuera x igual a y cuadrado, la parábola decíamos que se abriría en la dirección del eje x positivo, es decir, sería una parábola abierta hacia la derecha. O en último caso, si fuese menos x igual a y cuadrado, sería una parábola abierta hacia la izquierda. Veíamos la gráfica, teníamos el sistema de coordenadas, que era este. Y vamos a seguir manteniendo, aunque a veces va a aparecer otro quizás, que este es el eje X, este es el eje y este es el eje Z. Y intentábamos graficar de la mejor manera en el plano XY, dándole puntos a la X, valores a la X. Por ejemplo, para X igual 0, dijimos que Y igual 0 y colocábamos el puntito. Para X igual 2, por ejemplo, si medíamos 2 en el eje X, 2 al cuadrado, según la ecuación, sería 4. Entonces sería 2,4. Más o menos este sería el punto. 2 en X y 4 en Y. Y 2, bueno, y menos 2 también al cuadrado va a dar 4, menos 2,4 sería más o menos ahí. Y con eso trazábamos la parábola. Como vemos que el eje X no aparece, significa que esa gráfica se va a prolongar en la dirección del eje que no aparece, que es el eje Z. El eje Z es el que no aparece. Entonces movíamos en la dirección de Z algunas referencias para poder trazar la misma figura Z unidades arriba. Y entonces nos quedó esa especie de lámina doblada que al observarla desde arriba, hacer una vista de planta, lo que vemos es una parábola. Simplemente veríamos la parábola y no veríamos toda la figura, toda la superficie. Muy bien, hasta ahí lo habíamos dejado. Vamos a continuar con algunos otros casos y luego vamos a regresar a revisar una herramienta para poder hacer las gráficas. Ahora me piden graficar tres planos, estos tres planos. Fíjese que en un principio, si te recuerda, el primer plano era 2x más 3y, parece, más z igual 6. Aparecían las tres coordenadas. Y lo que hicimos fue calcular las intersecciones con los ejes. Para x le dábamos el valor de y igual 0 y z igual 0 para encontrar la intersección del plano con el eje x. Y así con cada uno de ellos. Después
revisábamos aquellos casos donde no aparecía una variable. Acabamos de hacer uno de ellos. Pero ahora vamos a hacer aquellos casos donde no aparecen dos variables, ya no solo una. En el sistema de coordenadas rectangulares, x igual 5 y y igual 5 representaban también rectas, si usted recuerda. De hecho, x igual 5 era una recta horizontal que cortaba, una recta vertical que cortaba al eje x en 5. Y y igual 5 era una recta horizontal que cortaba al eje y en 5. Eso quiere decir que las proyecciones van a ser las mismas. Solo que ahora ya no podemos hablar de horizontal y vertical en el eje X y Y. Entonces, veamos. Vamos a colocar los sistemas de referencia. Siempre vamos a manejar que este eje X, este Y y este Z, aunque aquí aparezca lo contrario. Entonces, mire, comenzamos con el primero. Con X igual 5. X igual 5, voy a ubicar X igual 5, no tengo más que hacer porque solo hay una variable, así que la ubico. Mire, X igual 5 está ubicado acá. 5 unidades medidos en la dirección del eje X positivo. Y ya no hay nada más. En el caso anterior ubicábamos un segundo punto porque aparecían dos variables. Ahora solo hay uno. Así que lo que hacemos es, a partir de ese 5, ahora vamos a prolongar ese punto, ya no la recta, sino que ese punto en la dirección de los ejes que no aparecen. Por ejemplo, si es x igual 5, ¿qué ejes no aparecen? Bueno, no aparece el eje Y. Así que voy a prolongar ese punto una cantidad de unidades en la dirección de Y. Ahí está, mire. La línea amarilla he prolongado, he movido ese punto, lo voy a mover una cantidad hacia la derecha, en la dirección del eje Y. Voy a hacer lo mismo en la dirección de Z. Así que ahora son dos prolongaciones las que hago. Finalmente cierro el paralelogramo. Una paralela a Y y una paralela a Z. Y entonces X igual 5 hoy representa un plano perfectamente vertical. Es un plano vertical que es paralelo al plano azul, es decir, al plano YZ. Mire, es un plano vertical entonces. Veamos el segundo. Y igual 5. Vamos a dibujar el puntito. Y igual 5, ahí está. Está sobre el eje Y. Y como es el único que no aparece, ahora voy a prolongar ese punto en las dos direcciones de los ejes que no aparecen. Por ejemplo, no aparece ni X ni Z. Así que voy a prolongar en la dirección de Z, mire, hacia arriba, una cantidad y otra cantidad en la dirección del eje X que tampoco aparece, mire. Y ahora trazo paralelas para cerrar la figura, paralelas al eje o al plano o a la recta en el plano XY y paralelas al plano o a la recta que dibujemos en el plano YZ. Cerramos el paralelogramo en realidad. Mire, obtenemos otro plano vertical. Solo que ahora este plano vertical es paralelo al plano. ¿Cuál sería el verde? Sería el plano XZ. Recuerde que aunque ahí no le he quitado los ejes que tenía el muñeco originalmente, el eje X
Ya lo conocemos, va a ser este, el eje Y es este y el eje Z este. Eso por si algunos logran ver las variables que están aquí, que están al revés. Este es X, este es y este es Z. Veamos el último, Z igual 5. Ahí está, Z igual 5. Los ejes que no aparecen son X y Y. Entonces trazamos una línea paralela a uno de los ejes, en este caso paralela a Y y paralela a X también porque es Z igual 5. Así que paralela a X sería este y cierro el paralelogramo con las líneas paralelas a las que ya dibujé. Y este entonces sería un plano horizontal. Mire. Y ahí tenemos entonces un grupo de planos. Este plano horizontal es paralelo al plano XY. Esos serían entonces este grupo de planos o de figuras en el espacio. ¿Alguna pregunta? Cuando sea así, ingeniero, siempre vamos a tener que cerrar cada vista del plano. Perdón, sí decía que estos son planos, nosotros los cerramos trazando paralelas que no necesariamente deben ser así, porque esos son pedazos de planos. Los planos en realidad se extienden hacia todos los lados. Por ejemplo, el primero que está ahí se extiende hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Yo lo cierro en una forma de rectángulo para efectos de que lo comprendamos o que tengamos claro cómo es el dibujo, pero en realidad podríamos dibujar un triángulo ahí en ese, en esa región y sigue siendo parte de ese plano. La figura en realidad no interesa, es más por efectos de vistosidad. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Oye, ¿qué dijo alguien? ¿Algo no? Bueno, veamos otro caso. Mire, vamos a dejar los planos. Ya habíamos comenzado en realidad con una superficie. Vamos a graficar ahora la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 4. Yo le pedí a usted el día de ayer que comenzara a revisar las ecuaciones de las cónicas. Y esta es una de ellas. Esa es la ecuación exactamente de una circunferencia. Una circunferencia cuyo radio al cuadrado es 4, es decir que el radio sería la raíz cuadrada de 4. Es una circunferencia con centro en el origen. Entonces un círculo es una circunferencia de radio 2. Entonces para poder dibujarla yo tendría que hacer el plano XY y medir 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha, 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. Ahí podría trazar un cuadrado y el círculo va a estar justamente circunscrito dentro de ese cuadrado. O tomo un compás, si tengo compás, y lo hago con compás. Una circunferencia de radio 2. Vamos a intentar hacer eso en el espacio. De nuevo, no le haga caso si logra ver que estos ejes están diferentes. Vamos a ver. Lo primero que vamos a intentar hacer para efectos del dibujo será un cuadrado donde vamos a circunscribir la circunferencia. El radio es 2, así que voy a medir del centro del sistema hacia el eje X, voy a medir 2 unidades y hacia el eje Y
perdón, hacia el eje X negativo también 2 unidades. Lo mismo hacia el eje Y, 2 unidades a la derecha, 2 unidades a la izquierda. Con eso voy a hacer un cuadrado, un paralelogramo, y dentro de él voy a dibujar el círculo, más o menos así, miren. Allí hemos medido 2 hacia el eje X. Ahí he trazado la línea amarilla punteada. Y menos 2 también en la dirección del eje X, negativo. Ahora 2 en la dirección del eje y 2 en la dirección del eje Y negativo. Entonces ahí se forma un cuadrado que para nosotros aquí no se mira que sea un cuadrado, pero si usted lo mira desde arriba, justamente una vista de planta va a ser un cuadrado. Por la gráfica y por la perspectiva que estamos dibujando, nosotros lo vemos como un rombo, pero es un cuadrado. Eso significa que la circunferencia tampoco se va a ver como circunferencia, se va a ver como una elipse. Vamos a tratar de insertar la circunferencia dentro de esos límites. Más o menos ahí me quedó, mire. Esa es la circunferencia. Si nosotros la vemos desde arriba, veríamos una circunferencia de radio 2. De nuevo es una figura y el eje que no aparece es el eje Z. Mire, x cuadrado más y cuadrado igual 4, z no está. Así que lo que voy a hacer es prolongar ahora esa figura, que es una circunferencia, en la dirección del eje Z. Una cantidad de unidades, ese muñeco hacia arriba, y una cantidad de unidades hacia abajo, no importa cuántas. Mire, subo un poco esa circunferencia. Si yo quiero la dibujo solo en el primer octante, yo lo voy a hacer también en el quinto. Lo subí y la bajé. Donde el pedazo que tome no importa. Y mire, ahora cerramos la figura. La prolongación. Y entonces esa ecuación es la ecuación de un cilindro. A nosotros nos dijeron que era de una circunferencia. Mire, y nos mintieron. La realidad es que no es una circunferencia. Esa es la ecuación de un cilindro. Claro que como solo veíamos el plano XY, al hacer una vista de planta, una vista aérea de ese cilindro, lo que veríamos solo sería la circunferencia. Por eso es que nos dijeron que era una circunferencia. A lo mejor nos debieron aclarar que eso era exclusivamente cuando trabajábamos en el plano cartesiano. Preguntas.
No me están oyendo. Vamos a repetirlo. Vamos ahora con la gráfica del seno. En la gráfica del seno vamos a suponer que usted recuerda cómo se grafica la función seno. Y voy a suponer que usted recuerda que en la gráfica del seno era una curva que tomaba un valor máximo de 1 y de menos 1 el mínimo, que comenzaba en 0. La gráfica subía hacia el primer cuadrante y llegaba a un valor máximo de 1, justamente un valor de X de 90 grados o pi medios. Luego la curva bajaba, llegaba otra vez al eje X, cortaba al eje X en pi o en 180 grados, se iba hacia el cuadrante número 4, llegaba hasta menos 1 y luego regresaba otra vez al eje X en 360 grados o 2 pi. Y será lo que más o menos recordaban. Vamos a intentarlo acá. De nuevo, aquí aparecen los ejes. Vamos a recordar que este es X, no es Z, este es Y, no es X, y este es Z y no Y. Muy bien, vamos a intentarlo. Veamos, decíamos que la gráfica comenzaba en 0 y se dirigía hacia el eje Y positivo. Vamos a suponer que el valor máximo de 1 es por acá, aunque aquí es 2 cuadritos, pues me va a quedar muy chiquito. Voy a pensar que cada cuadrito es 0.5, así que más o menos por acá lo voy a subir. Así que la primera parte de la gráfica sería esta. Más o menos, miren. Comienza en 0, la gráfica sube hasta un valor de 1. Eso ocurre en 90 grados, luego baja. En 180 grados o pi, la gráfica toma el valor de 0. Después de 180 grados se hace menos 1. Después se hace negativo y llega a menos 1 en 270 grados. Y luego en 2pi llega nuevamente a 0. Este era el primer colochito o el primer periodo, digamos, de la gráfica. Aquí termina y vuelve a comenzar, sube, baja y va a continuar hacia el infinito. Lo voy a hacer también hacia atrás o puedo hacer sobre esta parte de la gráfica como quiera. Yo lo voy a hacer ahora también en la parte del eje X negativo. Más o menos sigue así. Ingeniero, ¿Sí? Dígame. no sé si solo es mi teléfono, pero se dejó de compartir la gráfica y salen nuestros rostros. Ay, no le creo. Vamos a ver. En mi caso yo sí puedo ver. Porque yo sí puedo ver también. En mi caso veo la gráfica. Sí la veía, ¿no? Pues quizás es el teléfono, mire. Sí, porque se mira. Si la ven, vea, pues quizás su teléfono es el que está dando algún problema. Yo tuve algún problema al inicio al conectarme también. No sé si me pidió una actualización de Team primero y por eso me tardé en ingresar. Bueno, entonces sigamos y bueno, ahí en la grabación le va a salir por si no logra mirarlo. Muy bien. Esa sería entonces la gráfica. Mire, ahora es más compleja. Se va algo feíta, pero para usted le va a quedar más bonita en su cuaderno. Ahora esa gráfica la vamos a prolongar en la dirección del eje que no aparece. ¿Cuál es el eje que no aparece? El eje Y. Así que imagínese mover esa gráfica en el eje Y. Y aquí sí no tenemos más que quizá calcar toda la figura y moverla cuidadosamente una cantidad en el eje Y que no aparece y después ver cómo la unimos. Así que mire cómo lo hice yo. Ahí la prolongué
esta primera parte de la gráfica, la moví una cantidad hacia la derecha y voy a hacer lo mismo con la otra parte, la misma cantidad para que coincidan. Mire, la misma gráfica la desplacé en la dirección del eje que no aparece, que es el eje Y. Y voy a tratar de unirlos para ver qué se forma. Mire cómo se forma, mire cómo se une. Mire si logra identificar, eso es una especie de lámina o de duralita o algo parecido. Es una superficie. Es una superficie que tiene la forma de una lámina en forma de canal, una lámina canaleada. Le voy a poner algo de sombra para que más o menos se mire mejor. Mire. O sea que si ya se fijó, yo le puedo dar 5, a ver, 1, 2, 3, 6 ecuaciones y podríamos hacer una casita. Yo le voy a decir, dibújeme una casa cuyas ecuaciones o una casa cuyas superficies estén limitadas por el plano x igual 20, x igual menos 20, y igual 30, y igual menos 30, x igual 0 y z igual seno de x. Eso sería una casa, un cuartito por lo menos. Porque podría pedirle que calcule el volumen interno, por ejemplo. Entonces los planos me van a servir, o las superficies me van a servir para calcular ahora matemáticamente el volumen dentro de esos 5, de esas 6 superficies serían. Así que más o menos para eso nos va a servir todo esto. Este sería entonces la gráfica de la ecuación seno de x. Esta es la última porque quiero con ustedes compartir esta otra parte que le voy a dejar acá. Esta es una herramienta, hay varias. Y la pongo no para que usted la descargue o a lo mejor que la tenga, si la puede tener, porque la intención es que veamos cómo se mirarían las figuras, cómo se miraría todo esto en una graficadora de verdad. Porque usted vio que aquí lo hemos hecho a mano alzada o lo hemos hecho así casi a la fuerza los dibujos. Voy a abrir el vínculo para ver cómo se ve. Muy bien, vea, este es un graficador bastante bonito, se conoce como GeoGebra. Me sirve para hacer gráficas incluso en el espacio. Los ejes que aquí aparecen, vamos a identificarlos. El eje, el rojo, el eje X, o sea que más o menos estamos hablando de que así son nuestros ejes. Este eje es el eje X, el verde es el eje y el azul es el eje Z. Entonces vamos a ir revisando. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer plano que hicimos, que fue este. Era 2x más 3y más z igual a 6. Yo le dije a usted que este era un pedazo del plano, pero que se extendía hacia todos lados. Vamos a intentar graficar este plano, 2x más 3y. Lo vamos a poner acá. 2x más 3y
más 6. No, era más z. Más z igual 6. Y mire cómo se mira el plano. Este era para nosotros. Solo veíamos la parte del primer octante. Mire acá. Lo que nosotros veíamos era, vamos a ver lo que veíamos. Veíamos la traza XY, está de acá. Este valor era, a ver, X3, Y2 y Z6. Veamos si logramos ver eso en este plano. Visto desde arriba, mire. Ahí está Y igual 2. X igual 3. Esa sería la traza en el plano XY. Donde corta en el eje Z. Mire dónde lo corta. En 6. Nosotros solo veíamos esta parte que está en el primer cuadrante, pero mire el plano sigue hacia arriba, hacia abajo. Recuerda que dijimos que sí podíamos asegurar que ese plano por lo menos aquí en este octante no pasaba. En este pasa, pero aquí un poco más arriba. O sea que usted lo puede girar para verlo mejor. Lo puede ver como usted quiera. Y ese sería entonces el plano. Como le decía, no era un triángulo, es un plano infinito. Aquí también solo vemos una parte y sigue hacia el infinito. Ese sería el primero de los que hicimos. Veamos el segundo. El segundo era un plano paralelo al eje X, Y más Z igual 3. Y más Z igual 3. Mire, comparémoslo con el que hicimos nosotros. Mire, es el mismo plano. Como dijimos, este plano sigue hacia aquel octante, hacia el octante segundo, sigue aquí hacia el primero, se mete aquí en el cuarto octante y también se mete acá en el quinto octante. Mire cómo lo veríamos acá. De nuevo, mire, es un plano paralelo al eje X. Recuerde que el rojo es el X. Mire el eje X. El plano es paralelo al eje X. Nunca lo va a tocar. Lo puede ver usted desde arriba para ver la traza. Mire. Muy bien. Permítame un segundo.
Bien, veamos el otro que teníamos. El otro era 2x más 3y igual 12. Mira la forma que tiene. 2x más 3y igual 12. Vamos a colocarlo como estaban los ejes. Más o menos así era. Este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora comparemos, mire. Sí quedaron iguales. ¿Verdad? De nuevo aquí nosotros hicimos nada más una parte, por eso decíamos que hacíamos un paralelogramo para cerrarlo, pero en realidad es cualquier figura que forme parte de ese plano. Si nosotros hacemos una vista aérea, lo que veríamos sería una recta y pues naturalmente es paralela al eje Z. Como habíamos dicho, era un plano vertical y la traza corta a X en 6 y puede ver que corta a Y en 4. Muy bien, sigamos. Este era el otro que hicimos, 4x más 2z, era un plano paralelo al eje Y. 4x más 2z igual a 8. Mire, ahí está. 4x más 2z igual a 8. Más o menos esa es la posición, mire. Ahí está el nuestro. Es un plano paralelo al eje Y. Es el eje Y el verde. Mire. Justo es paralelo a Y. No toca nunca ese eje. Y las trazas en Z es 4 y en X es 2, que era lo que habíamos hecho antes. Mire. Veamos cómo se miraría utilizando esa herramienta. Y igual a X cuadrado. Y igual X cuadrado. Mire. El eje X, el eje Y. Mire, este es el de nosotros. Una parábola que se abre en la dirección del eje Y y desplazada hacia arriba. Mire, el eje Y. Y ahí usted la puede observar desde cualquier lugar, de cualquier vista. Muy bien. Veamos la siguiente. Los siguientes fueron los que hicimos hace un rato. Eran los planos X igual 5, Y igual 5 y Z igual 5. Mire cómo se verían acá. Serían sumamente fáciles. Gráfica. X igual 5. Mire. Es un plano paralelo a Y y paralelo a Z. Mire. El eje X era el rojo. Así que ahí lo podemos ver desde diferentes ángulos. Mire. Y en el plano XY lo que veríamos sería una recta
una recta perpendicular al eje X. Para nosotros en el plano sería entonces una recta vertical. Luego y igual 5. Mire, sería ahora sí el eje Y, los verdes. Esta es la gráfica, plano. Ahora es un plano paralelo a X y paralelo a Z. Y Z al 5, entonces sería un plano horizontal. Mire, nosotros solo dibujamos la partecita del primer octante, pero mire, es un plano infinito. En Z igual 5. Y por último, nosotros dibujábamos, no teníamos un cilindro, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado igual 4. Veamos cómo se miraría acá. Sería X cuadrado más Y cuadrado igual 4. Mire, ahí está el cilindro. Un cilindro de radio 2, mire. Y que por cierto es infinito, también está en la parte de abajo. Sigue hacia el infinito, mire. Ese sería el cilindro. Y veamos cómo se miraría la lámina. La lámina se miraría Z igual seno de X. Z igual seno de X. Mire. La misma lámina. Nosotros dibujamos nada más esta porción de acá. Mire. Pero eso es infinito y llega hacia allá, se prolonga hacia acá, en todas las direcciones. De acuerdo. Así que esta es una herramienta para que usted la conozca y bueno, que nos sirva para comparar que los dibujos que hicimos estaban más o menos bien hechos. Antes de cerrar, solo le voy a, creo que aquí es innecesario, pero ayer tuve una queja de un estudiante que me pareció, quizá no se lo dije, de repente alguien que estábamos trabajando en una asignatura interrumpió la presentación y dijo, ya me duelen los dedos. Yo pensé que estaba hablando con alguien más, pero era con nosotros. Y yo le perdón, dijimos, y ya me duelen los dedos porque va muy rápido y ni alcanzo a copiarme. Yo no sé si no les expliqué, aquí creo que es más difícil que alguien intente hacer esto, pero la idea es que aquí durante la presentación todos estemos atentos, nadie está intentando copiar nada. Creo que lo dije, pero lo repito por si no lo dije. Y después yo le pongo la presentación, por eso no me tardo todo el tiempo en la clase, porque cuando estábamos presencialmente, después de que yo hacía una figura, por ejemplo, estos dibujos que he hecho acá, yo creo que no los haría en una clase, porque después de hacerlo hay que dejarle copiar no sé cada cuánto tiempo tengo que interrumpir para que usted copie. Y bueno, algunos copian rápido, otros copian más lento y hay que esperar casi hasta el último. Y usted recuerda ahí cuando estábamos que habían unos que había que esperarlo. Entonces ese tiempo no lo contamos acá. Entonces yo por eso dejo después que un tiempo para que los pueda copiar. La presentación, no sé si ya la puse, la voy a revisar si ya la puse. De todas maneras voy a actualizarla y voy a ponerle esta última que tiene todo desde lo que comenzamos para que pueda copiar.
Así que nada más por si acaso alguien está intentando copiar, eso nos impide estar poniendo atención en un momento dado. Le voy a poner otros acá, que son los que vamos a revisar en la siguiente vez. Nosotros vamos a revisar uno que vamos a llamar el elipsoide. X cuadrado, pues eso lo vamos a hacer en la siguiente vez, más y cuadrado, más z cuadrado, bueno, le vamos a poner un denominador mejor, aquí le vamos a poner x cuadrado entre 4, y cuadrado sobre 9, y cuadrado sobre 9, por ejemplo, y z cuadrado sobre 4 también, igual 1. Mire, vamos a poner esta figura. Unas sandías, bueno, que hay sandías redondas, ¿verdad? Un huevo, digamos. Mire, veámoslo de diferentes ángulos. Este lo vamos a hacer en la siguiente vez, lo vamos a hacer paso a paso, forma parte de las primeras de las superficies que vamos a estudiar. Ya sale otra ahí. Luego vamos a revisar los hiperboloides, a ver si recuerdo. El hiperboloide más o menos tiene la forma algo así, x cuadrado cuatro menos y cuadrado más z cuadrado, logra ver bien, sobre 4 quizás. Mira, vamos a ver si le cambio aquí. Este nos quedó muy grande. Desde arriba lo vamos a ver igual. Aquí por 4. Miren, menos lo vea. Este se llama hiperboloide en una sola hoja. Así que vamos a dejarlo acá. No sé si hay alguna pregunta. Y con eso vamos a dejar los gráficos que habíamos estado haciendo casi a mano, digamos. Y vamos a hacer estas superficies cuádricas para que después podamos hacer aplicaciones con todas estas superficies. ¿Preguntas? Bueno, así que sigue estando entretenido para hacer muñequitos. Yo en un momento, bueno, en este momento voy a colgar la presentación para que pueda terminar de copiar los dibujitos. Y bueno, la grabación le va a llegar en un momento. Solo quisiera que me constataran. Yo les estoy poniendo la grabación en Synapsis, pero a mi entender, también le llega ¿a dónde? A su correo electrónico sin que yo le envíe. Me confirman si les llega el video a su correo sin que yo lo envíe. ¿Alguien se ha fijado? Y digamos los que estamos suscritos al canal a su canal de YouTube,
también lo veríamos ahí de una vez, ¿verdad? Antes de que No, bueno, fíjese que no, porque estas grabaciones son independientes a YouTube. Yo, por ejemplo, ayer estuve probando, le envié un video, digamos, una grabación de estas a alguien que no estudia en la universidad para que verificara si lo puede ver y no lo puede ver, porque estos videos están suscritos a una cuenta educativa que es la que usted y yo tenemos. Entonces, no, yo todavía no he logrado subirlos a YouTube estos, no sé si se podrá. Tienen, lo que pasa es que YouTube me pide el archivo y no el vínculo, y este archivo, esta grabación no la puedo jalar, no logro jalar en realidad. Bueno, no lo he intentado en realidad, pero sí aprobé que nada me serviría subirla a YouTube si alguien no la puede ver. De manera que yo entiendo que llega automáticamente a los correos, pero no sé si eso es así. Bueno, de todas maneras voy a seguirlo poniendo ahí en la plataforma, en Synapsis. Bueno, entonces ahí lo dejamos. Ahorita le pongo para que pueda terminar de copiarlos. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, entonces pasen un buen día, bonito día. Y nos vemos, primero Dios, hasta la siguiente semana. Nos vemos. Gracias igual. ingeniero, buen día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias igualmente.